Comienza diciendo Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, versículo 4: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de la descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Dios a Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le fructificaré y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios después de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bien, hermanos, hoy vamos a estar desarrollando este tema y vamos a estar aprendiendo alrededor de él.
Si hay algo, hermano, que nosotros todos los creyentes tenemos y que no encontramos en realidad en ningún otro lugar en este planeta, solamente en Cristo, es esperanza. El cristiano tiene la esperanza verdadera, la esperanza de que hay un Dios en los cielos que lo escucha, que lo ve, que tiene dominio sobre todas las cosas, a pesar de que escuchamos de guerras, escuchamos cómo crece el mal en el mundo, aún vemos cómo en nosotros mismos muchas veces fallamos a lo que Dios ha establecido que debemos hacer, pero nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza, si bien es cierto, no es fácil mantenerla, por decirlo así, al 100%. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando parece que Dios no está actuando, esas ocasiones cuando parece que Dios más bien estuviera en silencio, nuestra confianza tiende a decaer y tiende a declinar. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras debilidades y Dios nos va a consolar como consoló a Abraham a través de su palabra. Póngase en cuenta, Dios se le había presentado a Abraham cuando Abraham tenía 75 años, Génesis capítulo 12. Y ahora tiene Abraham ¿cuántos años? 99 años. Han pasado 24 años en que Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham hace 13 años atrás había tenido un hijo con su sierva llamada Agar y su hijo llamado Ismael. Ellos tratando de reemplazar este hijo que al parecer Dios no iba a poder traer al mundo, porque Dios le había prometido un hijo que iba a ser el heredero, la promesa de la salvación del hombre. Pero ya ha pasado tanto tiempo y parece que Dios no está actuando. Pero Dios, hermano, nunca llega tarde. Dios no va a llegar tarde. Él espera que nosotros confiemos en su obra. Dios espera que nosotros confiemos en lo que Él está haciendo. Ahora, entonces tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros frente a su obra? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos cuando Él está obrando, aun cuando no parece que lo está haciendo? Cuando sus planes parecen enredados, oscuros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos a comenzar observando la obra de Dios en los primeros 21 versículos. Y llamé ese punto la obra de Dios porque me pareció muy pertinente. Quiero que observe la cantidad de veces que Dios dice, yo haré, yo voy a hacer. O sea, básicamente en estos 21 versículos, todo lo que se dice que se va a hacer es Dios. Dios se está comprometiendo con Abraham y con su descendencia a hacer algo. Y cuando hablo de la descendencia de Abraham, hermanos, si bien es cierto, nosotros asociamos la descendencia de Abraham con los judíos, los descendientes físicos de Abraham, aquellos que son sus nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que la iglesia es la descendiente de Abraham. Hay judíos que forman parte de la iglesia, pero no todo judío puede ser descendiente por la sangre, pero no necesariamente es descendiente espiritualmente de Abraham. Como todo gentil, todos los gentiles, no todos son hijos de Abraham por la fe, pero hay una sección de los gentiles de toda tribu, lengua y nación que sí forman parte de la nación de Abraham, de la descendencia de Abraham. A lo que voy con esto es, hermano, no pensemos que esto está reducido simplemente a los judíos, allá lejos, a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia está reducida esta promesa. No, esta promesa, hermanos, es para nosotros si estamos en Cristo Jesús. Es lo que Dios se está comprometiendo a hacer con nosotros, porque somos, por la fe, descendientes de Abraham. Y veamos en primer lugar lo que Dios le dice en los primeros 2 versículos. Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé
perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Primero que todo, ¿cómo se presentó Dios en este episodio delante de Abraham? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Yo me imagino a Abraham como diciendo, como que Dios está tardando mucho. Ya estoy yo viejo, he tenido yo que resolver este problema trayendo a Ismael al mundo, porque definitivamente si yo no tomaba acciones, pues Dios no lo iba a poder hacer. Y Dios se le presenta y le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Abraham, tú piensas que yo no puedo. Tú piensas que hasta ahorita no has tenido un hijo porque yo no lo he podido traer. Abraham, las cosas no son así. Yo estoy esperando el tiempo cuando tú y Sara ya no humanamente sea imposible que tengan un hijo, para entonces traer a Isaac. Porque yo voy a hacer lo que los humanos no pueden hacer. Ese, hermano, este título, el Dios Todopoderoso, contrasta con nuestra debilidad humana. Es el contraste que está haciendo Dios de lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ahora, obviamente esta frase es muy manoseada, sobre todo en las telemaratónicas y en este tipo de cosas, que les encanta sacar a estos falsos predicadores dinero del pueblo de Dios, y le dice, tú confía en Dios, trae tu pacto y lo que es imposible para ti va a ser posible para Dios. Pero el contexto en que se aplica esta palabra a lo largo de toda la Biblia no nos está hablando, a final de cuentas, de cuestiones materiales. ¿Sabe lo que era imposible para los hombres? La salvación de su alma. Los hombres no pueden justificarse delante de Dios. Ellos han pecado, han sido desechados delante de Dios. Todos los hombres, no importa si es el pueblo de Israel, no importa si son gentiles, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, son merecedores del castigo eterno. Y por más buenas obras que nosotros tratemos de acumular a lo largo de nuestra vida, eso no sirve ni para borrar el más pequeño de nuestros pecados. Pero Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Para qué venía Isaac al mundo? En sí mismo, el objetivo de Isaac no es Isaac en sí mismo. O sea, Abraham no estaba esperando a Isaac por Isaac en sí mismo, sino que a través de Isaac era que se iba a continuar esta línea donde iba a llegar la bendición para todas las naciones de la tierra. A final de cuentas, Isaac simplemente, por decirlo así, es un medio por el cual tenía que llegar Jesucristo. Esta promesa siempre ha estado ligada a la salvación de nuestra alma. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dos cosas. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Andar delante de Dios. ¿Qué significa esto? Pero pastor, no andamos todos delante de Dios porque Dios está en todo lugar y no nos podemos esconder de Él y a final de cuentas Él observa todo lo que hacemos. Eso no es lo que quiere decir acá. Andar delante de Dios tiene que ver, por ejemplo, cómo nos comportamos cuando nuestro papá nos está viendo. En nuestra adolescencia es muy normal que el joven tenga dos tipos de comportamiento. Uno cuando está a espaldas de su padre y otro cuando está delante de sus padres. ¿Cómo es cuando está a espaldas de su padre? Y yo lo digo por experiencia propia. Yo no me comportaba igual delante de mi padre que a espaldas de él. No sé usted, pero en lo personal, yo no lo hacía. Pero cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, es porque le está recordando a Abraham, tu vida, todo lo que tú hagas, no importa dónde estás, tú tienes que estar consciente que estás delante de mí. Tienes que estar consciente que yo estoy viendo en los cielos y tú tienes que tratar de agradarme a mí, no a los pueblos donde vives.
no a la gente, a la sociedad en medio en la cual estás. Tú estás en este mundo para que me agrades a mí y vivas delante de mí. Un consejo que todo padre tiene que transmitir a sus hijos. Hijo, aunque tú no estés delante de mis ojos, pero Dios te está viendo y tú tienes que esforzarte por vivir delante de Dios, haciendo las cosas agradables a los ojos de Dios. Y Dios le dice, y sé perfecto. Aquí la palabra perfecto tiene que ver con integridad. Tiene que ver con que Abraham, en primer lugar, no puede tener un compromiso a medias con Dios. Bueno, sí, Señor, yo te amo, yo te quiero, yo te agradezco tu promesa, pero también voy a confiar de vez en cuando en los dioses cananeos. Voy a vivir esta vida cuando me conviene, como viven los cananeos en medio en los cuales yo habito. Porque a final de cuentas, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, lo que Dios le está diciendo es, Abraham, todo tu comportamiento, todo tu compromiso tiene que ser conmigo. Ser perfecto involucra eso, que Abraham no podía andar como andaban los cananeos y tampoco se podía comprometer a medias con Dios. Hermano, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Alguno dirá, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento, eso era para el tiempo antiguo. No, hermano. Jesús dijo que todo aquel que quiera ser su discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El compromiso en el Nuevo Testamento no es menor que en el Antiguo Testamento. No es menor. Hermano, nosotros estamos llenos de gente, de personas que se llaman cristianas, pero no viven comprometidas con el Señor. Tienen un compromiso muchas veces parcial. Yo me comprometo hasta cierto punto. Estábamos hablando ahora en la mañana con mi esposa y ella me decía, ¿cuántas personas dicen, yo voy a vivir mi cristianismo a mi manera? Como yo creo que se tiene que hacer. Voy a leer la Biblia como yo creo, voy a congregarme cuando yo creo, voy a hacer las cosas como yo creo. Si a mí me parece que eso es una exageración del pastor, lo dejo tirado, a final de cuentas, yo vivo mi vida como yo creo que tiene que ser vivida. Y lo que tenemos, hermanos, en las iglesias, son muchísimas personas que se creen cristianas, que puede ser que hayan hecho una profesión de fe, que un día hayan levantado su mano en un púlpito y hayan dicho, yo te pertenezco a ti, Señor, yo te entrego mi vida, pero más allá de eso, en su día a día, no lo demuestran con sus palabras. No están haciendo un esfuerzo consciente y constante. No están buscando la santidad. Hermano, nosotros pensamos que estos términos como santidad, seguramente eso está relegado solamente para el liderazgo de la iglesia. Son algunos los que tienen que caminar en santidad. No, hermano, esto que Dios le está diciendo aquí a Abraham, se lo repetirá al pueblo entero en la ley de Moisés. Ellos tienen que ser santos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos tienen que ser santos? Dice, porque yo, dice el Señor, soy santo. El día que Dios deje de ser santo, su pueblo deja de tener la responsabilidad de ser santo. Pero eso nunca va a ocurrir. No es que la gracia ahora nos cobija y de tal manera que yo puedo vivir mi vida como quiera. Puedo tener un cristianismo como me parece. Porque al final de cuentas la gracia me cobija y me guarda y me cubre. Y la gracia de Dios cubre multitud de pecados y yo solamente hago pecados para que la gracia de Dios me cubra. Hermano, eso lo que está demostrando de nosotros es que muy posiblemente no conocemos la cruz de Cristo. Eso lo que está demostrando de nosotros es que no estamos entendiendo cuál es el objetivo
por el cual Dios tuvo que obrar para salvar al hombre. Si nos recordamos, ¿para qué es el pacto de Dios con Abraham? ¿No es por la salvación del hombre? ¿No es lo que lo motivó a salvar al hombre el pecado que venimos arrastrando desde Génesis 3? De ahí en adelante nosotros somos una humanidad caída, perversa, que nos hemos rebelado en contra de Dios y queremos ser nuestros dioses. Nosotros queremos ser nuestro propio Dios. El Señor dijo que no tomara de este fruto. A mí me importa un pepino, diría Abraham. Lo que Dios dijo, yo voy a tomarlo. Yo me establezco como mi Dios. Y tomó del fruto y comió. Cada vez que tú dices, voy a hacerlo a mi manera, tú lo que estás diciendo es, yo soy mi propio Dios. Yo vivo la vida para mí. Yo hago las cosas conforme a mi propio deseo, a mi propia forma de ser, según mi propia conveniencia. Y eso, hermanos, eso no es lo que el Señor dijo que iba a suceder con su pueblo. Dios no le está diciendo a Abraham, Abraham, sé perfecto y entonces yo te salvo. No, porque a estas alturas se recuerda que ya dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A estas alturas, Abraham ya es salvo. Pero lo que le está diciendo Dios a Abraham es, Abraham, la consecuencia de que de verdad tú has creído en mí, es que vas a caminar en integridad, vas a andar delante de mí. Es la consecuencia. No existe una persona verdaderamente salva que no se esté esforzando por la salvación. Y si, hermano, nosotros no lo estamos haciendo, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Porque le vamos permitiendo el pecado a nuestra vida. Le vamos permitiendo primero quizás un mal pensamiento. Le vamos permitiendo quizás una mirada, una mala palabra, un enojo. Pregunto, ¿te has enojado esta semana con alguien? ¿Has pensado mal de alguien esta semana? ¿Le has mentido a alguien esta semana? Hermano, esto no debería preguntar esta semana, debería preguntar hoy quizá. Te lo pongo de esta manera. ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Lo has hecho? Yo tengo que ser sincero y decirle, Señor, no lo he hecho. Si me comparo con lo que tú pides en la Biblia, yo me doy cuenta que quedo demasiado corto, Señor. Si yo me comparo con lo que tú esperas que viva yo en este mundo, yo no llego a completar esa medida. No lo llego a hacer. Por eso, hermano, hay un deseo desesperado en el corazón mío de que el Señor me ayude, me sostenga. Y para eso, hermano, necesito la gracia de Dios. Sí, pero también necesito la oración y la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedo yo someter este cuerpo que está vendido al pecado? Este cuerpo que aún hay residuos de él de pecado. ¿Cómo lo puedo someter a Dios? Si no es a través de la palabra y la oración. Por eso, hermanos, es que una de las cosas que nos hace sospechar y pensar, por decirlo así, es por qué el pueblo de Dios, cuando se trata del estudio de la palabra de Dios y cuando se trata de la oración comunitaria, el pueblo de Dios no asiste.
Por ahí usted quizás ha visto estos memes que aparecen en internet. Y hay uno que hace una crítica que a mí me parece vergonzosa que el mundo la vea, porque es muy cierta sobre la iglesia de Cristo. Ponen dos imágenes. El primero dice, noches de milagros o conciertos cristianos, y hay una multitud reunida en la iglesia. Pero en la imagen de abajo dice, reunión de oración, y hay 2 personas, y todo el local vacío. Pero claro, nosotros siempre tenemos la excusa delante de Dios. Señor, tú sabes que cuánto me encantaría poder ir a la oración. Cuánto, Señor, me encantaría poderte dedicar unos minutos al día, Señor. Cuánto me encantaría poder en mi ajetreada agenda de todos los días separar un tiempo para ti. Tú sabes y todo lo sabes, Señor, que a mí me encantaría hacer eso. Pero, tú sabes, Señor, que tengo mucho que hacer. Tú sabes que tengo a mis hijos chiquitos. Tú sabes que tengo que ganar dinero para sostenerlos. Tú sabes, Señor, que hoy me he levantado tarde y tengo que salir corriendo. Tú sabes, Señor. Y hermanos, siempre le damos las excusas a nuestro Dios. Imagínense que a Abraham le hubiera sucedido eso este día. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, vas a circuncidar a todos los hombres. Señor, ¿te parece si lo hacemos? Comenzamos a partir de la próxima semana. Si nos vamos al versículo 23, al final del versículo 23, cuando Dios deja de hablar con Abraham, ¿cuándo Abraham le hizo caso a Dios? Dice, ese mismo día. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, nos dice el texto que Abraham se levantó bien temprano y tomó a su hijo y se lo llevó para el sacrificio. Hermano, ¿cuántos son hijos de Abraham acá? Uy, ninguno. Si supuestamente usted está en Cristo, usted debería ser hijo de Abraham. Ahora, Jesús dijo que los hijos de Abraham, las obras de Abraham, hacen. Ahora, hermano, yo sé que este regaño que le estoy haciendo, mi objetivo es para que usted reflexione, cambie y modifique su comportamiento. Porque desde aquí veo malas caras. Y se lo digo en el amor en Cristo Jesús. Mi deseo, hermanos, es que usted se haga hoy una pregunta. Si yo soy hijo de Abraham, entonces tengo que hacer las obras de Abraham. Si Abraham fue un hombre que no fue perfecto, hermano, eso lo tenemos muy en claro y todavía nos falta de ver una metida de pata más de Abraham, que el Señor conservó en su palabra, porque el Señor, hermano, no nos hace creer que la gente de la Biblia eran superhéroes, hombres excepcionales, aquellos hombres que como nunca antes han vivido. No, hermano, Abraham era como usted y como yo, y metía las patas, cometía graves errores, como usted y como yo. Pero lo que quiero que aprendamos ahora de aquí de Abraham es, su obediencia era rápida, porque su compromiso era con Dios. No hay una obediencia rápida si no hay un compromiso completo. Yo, hermano, voy a dedicarle tiempo a lo que yo esté comprometido. Piense en su día. ¿Cuántas horas dedica usted al Señor? ¿Cuántas horas dedica usted a su familia? ¿Cuántas horas dedica usted a su trabajo? ¿Cuántas horas dedica usted a su entretenimiento y ocio? Y según el número de horas, tú te vas a dar cuenta con qué estás comprometido. Y ciertamente, hermano, el común de la sociedad, su compromiso no es ni siquiera su propia familia, mucho menos Dios. ¿Cuál es el compromiso? Por horas de trabajo,
de la sociedad. Ahora, ¿y por qué el trabajo? ¿Trabajamos porque nos gusta? Alguno diría, si yo tuviera el dinero suficiente, nunca más volvería a trabajar. Porque en realidad el compromiso ni siquiera está con el trabajo, el compromiso está con el dinero, porque el dinero está la esperanza de esta humanidad. Porque el dinero nos da ocasión para vivir y que nuestros sueños y nuestros pensamientos se cumplan, y nuestros ratos de ocio van a ser mucho más divertidos para nosotros. Pero hermano, tenemos que ver esto. Yo no puedo decir, Señor, yo estoy comprometido contigo y dedicarle 10 minutos al día nomás. Y cuando me toca venir a orar a la iglesia, Señor, le pongo la excusa. Y cuando me toca la casa de oración, ay hermano, disculpe, pero, y ya. No puedo decir que estoy comprometido con Dios. Yo tengo que arrepentirme de esa falta de compromiso con el Señor, porque el Señor no me ha llamado a que yo viva de esa manera. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, si usted pudiera escribir esto en algún lugar en su casa y ponerlo así: anda delante de mí y sé perfecto, donde tú lo pudieras ver y recordar todos los días. ¿Tú para quién debes vivir? Para Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo voy a hacer si yo soy muy débil? ¿Cuántas veces fallo en mi carácter? Le digo al Señor que nunca más me voy a exaltar en sobremanera, y cuando me doy cuenta ya le estoy gritando a todo el mundo. Le digo al Señor, Señor, nunca más vuelvo a tener un pensamiento impuro, y cuando me doy cuenta ya estoy pensando tonterías. Le digo al Señor, nunca más voy a ser egoísta, y cuando me doy cuenta otra vez estoy siendo egoísta. Y perdemos la esperanza. Y perdemos la esperanza de lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso es que Dios, lo primero que le dijo a Abraham es: yo soy el Dios todopoderoso. Los dioses cananeos no iban a poder hacer nada por las debilidades de Abraham. Abraham mismo no puede hacer nada por él mismo, y esta es una lección que nosotros necesitamos entender y retener. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Hermano, no se trata de lo que en sí mismo puedes o no puedes, porque ciertamente ninguno de nosotros puede con sí mismo. Ciertamente ninguno de nosotros puede alcanzar el nivel que Dios espera que de nosotros. Pero no nos desechemos por eso. Lo que nos falta es comenzar a confiar en Dios para que Él sea el que santifique nuestra vida. Pero confiar en Dios, hermano, una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es hacerlo. Nosotros podemos decir acá: sí, Señor, confío en ti. Pero ¿sabe cómo demuestras que confías en el Señor? Cuando tú comienzas a tomar tu vida espiritual en serio. Cuando tú te das cuenta que tienes que dejar de ponerle excusas a Dios y comenzar a tomar tu vida espiritual en serio. Cuando comienzas a tener una lucha constante contra el pecado, y si tropiezas, pides perdón y te vuelves a levantar y sigues luchando contra el pecado. Cuando comienzas a dedicar tiempo a la oración. Cuando comienzas a ir con hambre y con sed a la palabra, a estudiarla.
cuando asistes a tu discipulado para conocer y para crecer en Cristo. Hermano, el Señor nos ha entregado herramientas para que Él cumpla su propósito en nosotros. El Señor nos ha dado herramientas. El Señor nos ha dado, hermanos, formas como la gracia de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Porque ¿cómo vas a soportarle tú las fallas al otro si tú no conoces y le agradeces y vives anonadado porque Dios te perdone a ti tus fallas? Esta semana hemos estado hablando en el Instituto Bíblico sobre la reacción que tiene Dios sobre el pecador. Y nosotros tendemos a decir, si Dios está enojado contra el pecador, pero quizás no somos muy conscientes de qué tan grande es su enojo. Y estuvimos repasando pasajes bíblicos donde el escritor bíblico pone ilustraciones de cómo será la ira de Dios. Y por ejemplo habla de que el Señor dice, voy a emborrachar mis flechas en sangre. Habla de el ardor de su ira, habla de su enojo como un fuego que destruye todo lo que hay a su paso. Habla, hermano, como el hombre que entra al lagar, al lugar donde se pisaban las uvas, como si el hombre fuera esa pequeña uva y el Señor es el que está pisando encima. Y al final de ese, hermano, es bien impactante ponerse a estudiar sobre la ira de Dios, pero al final te lleva a una sola conclusión. Gracias, Señor, por haberme perdonado todos mis pecados. Gracias, Señor, por haberme liberado de este castigo que yo merecía. ¿Cómo no le puedo perdonar a mis hermanos sus ofensas? ¿Cómo puedo yo retener el perdón que con tanta gracia tú me has dado? Hermano, lo que Dios le pide aquí a Abraham es un compromiso serio. Y es lo primero que vamos a ver hoy. Dios espera de nosotros un compromiso serio. Si tú hasta aquí has estado jugando al cristianismo, toma una decisión, hermano, por el amor de Dios. O vive tu vida en el mundo, o vive tu vida con los dos pies bien puestos en el Señor. Pero no puedes vivir de esa manera. No puedes tú pisotear la sangre de Cristo. No puedes tú hacer burla de la obra de salvación de Dios. No lo puedes hacer. Tú tienes que tomar hoy una decisión muy seria en tu vida, porque vamos a ver a partir de la próxima semana cómo se desarrolla el resto de este pasaje. Pero para que Abraham recibiera todas las bendiciones que Dios le va a prometer acá, primero Abraham tiene que volverse a comprometer con el Señor. Él viene de fallarle a Dios con Agar, ¿se acuerda? Abraham aquí viene de un pecado, lo cual nos da esperanza a nosotros, que como le dio otra oportunidad al pecador Abraham, así Dios está dando hoy otra oportunidad a su pueblo. Dios no lo desechó. Dios pudo haber dicho, Abraham, ¿qué has hecho? Voy a buscarme otro porque tú no me sirves. Pero Dios vuelve a firmar su pacto con este hombre. Porque Dios está confiando, hermano, no en lo que el hombre puede hacer. Algunos piensan que Dios tiene su esperanza puesta en nosotros. Hermano, si Dios es confiar en mí, eso es un fracaso monumental. Dios no está confiando en Abraham. ¿Saben quién está confiando Dios? En lo que Él mismo va a hacer con Abraham. Dios no está confiando en ti. ¿Sabes en quién está confiando Dios? En lo que Él va a hacer contigo. Pero lo que necesita de ti es
compromiso. Hoy, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. ¿Qué tipo de vida vas a vivir y qué tipo de vida le vas a heredar a tus hijos? Porque si hay algo que nos deja en claro este versículo, este capítulo de acá, es que Dios no esperaba ser solamente el Dios de Abraham. ¿Qué esperaba Dios? Ser el Dios de su descendencia. Yo pregunto, ¿qué espera Dios de ti? ¿Solamente ser tu Dios? No, hay una descendencia que venimos o que estamos llevando, que estamos trayendo. Y hoy tú ves a tu hijo de repente chiquitito, pero piensa que él un día va a tener sus hijos. Y sus hijos van a tener sus hijos. Y el camino que tú tomes hoy va a ayudarle a él o le va a poner las cosas más difíciles. Pero Dios nos ha puesto para que nosotros nos comprometamos con Él y llevemos a nuestros hijos por el camino del Señor.